Alimentación canábica es el tema del día de hoy en estas ventanitas de Buenamente en Casa. Así que bueno, vamos a estar conversando con Francisca Riveros. Ella es nutricionista, ¿cierto? Y especialista también en alimentación canábica, dicta cursos, dicta talleres. Así que bueno, vamos a esperar aquí a que se sume mientras tanto para, por supuesto, compartir con ella algunos tips de la cocina canábica, ¿cierto? Cómo se consume, cómo se prepara. Así que desde ya vamos a... Hola, ¿me escuchan? Perfecto, te escucho y te veo perfecto, Francisca. Ya, no me veo, pero creo que esto ha pasado últimamente. Está un poquito Es baja verdad, la señal de internet. sí, exacto, Francisca. Sí está la conexión, sí, efectivamente está media rarita, pero por lo menos te vemos y te escuchamos bien. Así que bueno, eso, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, por participar y por querer también enseñarnos, ¿no? Este tema que también es amplio, que hay mucha gente que también lo desconoce. Así que desde ya, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, Francisca. Entonces, entramos de lleno a este tema. Yo tuve la suerte de tomarme un curso contigo, ¿cierto?, de alimentación canábica, que me pareció eh, espectacular, por decirlo menos, porque te abre un mundo nuevo, te abre recetas también y preparaciones que son maravillosas, ¿no? Y que también tú puedes tener la opción de decir, bien, la quiero para manera recreativa o también tengo ganas de hacerme mi propia autoterapia. Creo que esa versatilidad que tiene el cannabis es lo que le hace una planta maestra, pero sin duda. Sí, es súper importante esa versatilidad, como lo dices tú. Es muy amplio el espectro de cosas que podemos hacer con cannabis. No solamente, como decimos, recreativo o incluso como con dosis altas. Hay gente que puede llegar igual a estados como desde la cannabis como enteógeno, como lo que es una planta de poder también. Entonces, es muy amplio, podemos tener igual preparaciones crudas, aprovechar la parte del THC ácido, los cannabinoides de forma ácida, y también podemos aprovechar las semillas que nos da la cannabis en forma, generalmente el cáñamo que utilizamos las semillas. También tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo y para el sistema endocannabinoide. Entonces, como que de todas las formas que podemos utilizarla, nos va a ser bien. O sea que se ocupa, digamos que la planta entera, se ocupan sus semillas, sus hojas, todo, no se desperdicia nada. No, nada. Se puede aprovechar la planta completa, incluso hay gente que utiliza las raíces, yo no lo he utilizado, pero se puede aprovechar de forma completa la planta. Entonces, súper, es una forma que tenemos para aprovecharla completa, en la forma de cocina. Perfecto. Francisca, bueno, me llama primero la atención que se puede ocupar la semilla. Nosotros aprendimos ese día contigo a hacer una leche espectacular, pero para que la Sí. gente también se dé una idea de cómo hacer una leche vegetal, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, cómo se logra. Bueno, para las leches vegetales es importante las semillas que vamos a utilizar o los frutos secos que vamos a utilizar, remojarlos, activarlos al menos toda la noche y después de que los tenemos remojados, siempre es como una proporción de una taza de frutos secos o semillas de lo que vayamos a utilizar por 4 o menos tazas de agua, dependiendo de qué tan concentrado vamos a querer nuestra preparación. Y la gracia de las semillas de cáñamo, bueno, tiene varias propiedades. Una de estas es que tiene todos los aminoácidos esenciales, ya que en el reino vegetal generalmente tendemos a combinar algunos legumbres con cereales para completar como el pool de aminoácidos que se le dice, que son como las moléculas que componen las proteínas. Entonces, que tenga todos los aminoácidos esenciales significa que nos hace muy bien para personas que no consumen proteínas de origen animal y que a través de estas semillas pueden tener todos los aminoácidos que necesita su cuerpo. Entonces, esa es como una de las cosas como muy importantes de las semillas de cáñamo y además que tienen omega 3 y omega 6. Entonces, estos omegas, que son
también ácidos grasos esenciales que no los puede generar nuestro cuerpo y tenemos que consumirlos de forma externa, están en equilibrio también. Entonces este equilibrio entre estos dos ácidos grasos nos permite igual que genera un efecto antiinflamatorio, si se consume en equilibrio con el resto de grasas del día, obviamente. Pero entonces esas cosas nos van a traer bastantes beneficios y además va a estimular la secreción de nuestros propios endocannabinoides. Los omega 3 y el omega 6 son los propulsores para estos endocannabinoides, que son los cannabinoides que forman nuestro propio sistema, y al consumir también las semillas vamos a ir regulando este sistema endocannabinoide. O sea que sería como un muy buen paso uno, ¿no? Para iniciarnos, digamos, en la alimentación canábica, podría ser una buena práctica y comenzar justamente con estas leches. Sí, sí, con leche, las semillas trituradas también, incorporarlas quizá en alguna otra preparación. Si es que hacemos pan en nuestra casa, incorporarlas también dentro de eso, o para el desayuno, en la avena. En distintas formas podemos utilizar las semillas de caña. Mira qué bueno. Ahora, Francisca, por ejemplo, para echarle como a una ensaladita, uno puede hacer como una mezcla, me imagino, de distintos tipos de semillas, con un poquitito de sal de mar en un mortero, y ahí mismo agregar estas semillas de cáñamo. ¿Tienen que estar previamente tostaditas o sirven crudas? ¿Cómo extraigo mejor sus omegas? Es importante, se pueden tostar un poquito, pero Ya. lo más importante es que podamos triturarla. De alguna Ah, forma, la trituración de la semilla es importante, no solamente de las semillas de cáñamo, sino que también de las otras semillas que podemos consumir, de zapallo, de chía, de linaza, de sésamo. El ideal es ujú. triturar las semillas para poder, que el aceite que contengan dentro, poder consumirlo, o sea, digerirlo. O si es que está solamente con la cáscara, esta cáscara nos va a servir como fibra, va a hacernos muy bien a nuestro intestino como prebiótico, como alimentos para nuestras bacterias del intestino y distintos microorganismos, pero no como los ácidos grasos que tienen. Entonces es súper importante ese paso con todas las semillas. Bien, perfecto. Francisca, hay un término que la gente todavía como que le hace un poco de ruido, ¿bien? Porque no sabe muy bien a qué aplica o cómo lograrlo. Pero si yo te pregunto por la descarboxilación, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo logro? Y en definitiva, ¿para qué se hace? Ya. La descarboxilación es el paso que utilizamos a través del calor para transformar el THC a ácido, que es como la forma en que viene en forma verde de la planta o en las hojas y en las flores, especialmente en las flores, y traspasamos estos cannabinoides de forma ácida a unos cannabinoides descarboxilados, que pierden su grupo carboxilo y que se transforma con todas las propiedades que conocemos como tradicionalmente de la cannabis, con la psicoactividad que tiene, también con los efectos del CBD de forma descarboxilada, y es importante esto aplicar temperatura a las flores o a las hojas que vamos a utilizar, y por un tiempo que corresponde, dependiendo de la temperatura que utilicemos, van variando los rangos. Yo generalmente ocupo como 145, 150 grados, pero por corto tiempo. Y con eso vamos a transformar, como dije, el THC ácido al THC, y vamos a poder utilizarlo en forma de comida. Ya cuando nosotros inhalamos la cannabis, ya sea vaporizada eh, o, o a través de quemarla, cuando la quemamos se produce esta descarboxilación, porque los cogollos, Ya. cuando están secos, ambos tienen un poquito de THC, como 10%, pero todo el resto va a estar en forma ácida. Entonces es súper importante este paso para poder aprovechar y extraer los cannabinoides ya descarboxilados. ¿Por cuántos minutos me dijiste que se hace el proceso? Eh, Se puede utilizar, hay gente que utiliza una hora a 100 grados, yo utilizo cerca de 7 minutos a 145, 150, 7 minutos. Horno. Horno, sí, es importante, yo lo que hago generalmente es poner papel aluminio
poner la materia vegetal triturada, doblar este papel, hacer como una empanadita para que no se escape el aire y ahí tirarlo al horno. Es importante que sí tengan un termómetro para el horno, para que puedan controlar la temperatura, porque si se pasa, se quema. Y también si se pasa, vamos degradando este THC y la oxidación que puede darse se va a transformar a CBN. Entonces muchas veces cuando comemos cosas y se nos han pasado mucho la temperatura, genera un efecto un poco narcótico de sueño. Entonces eso pasa a veces cuando es que ha tenido mucha cocción o mucho tiempo de descarboxilación. Ah, mira tú, qué importante el paso entonces esto y qué importante tener este termómetro, que también como que te va regulando, ¿cierto? La temperatura, el momento exacto, ya. Entonces, Fran, tengo en este minuto, por ejemplo, ya hice el proceso, ¿cierto? De la descarboxilación. ¿Y qué hago ahora? ¿Para qué me sirve? Ya. ¿Qué preparado puedo hacer? Sí, para poder consumir la cannabis tenemos que utilizar un vehículo para transportar este THC o CBD, ¿ya? Igual tampoco se ha estudiado tanto cuánto CBD se absorbe a nivel digestivo, pero se tiene que estudiar, ¿ya? Pero para hacer esta digestión de los cannabinoides, tiene que ser a través de un vehículo de forma de grasa o de forma de alcohol, ¿ya? Entonces tenemos que combinarlos con alimentos grasos que tengan, no necesariamente tiene que ser grasa de origen animal, pueden ser grasa de origen vegetal, puede ser palta, aceite, vegetales, pueden ser coco también. Yo utilizo igual bastante así como leche de coco para hacer preparaciones veganas y podemos... ¿qué otra cosa? Bueno, mantequilla, sí utilizamos productos animales, leche de vaca tiene que ser entera, obviamente, o leche de algún otro animal tiene que ser entera, para que a través de las grasas se transmitan estos cannabinoides. Y también la otra opción son a través de alcoholes, ¿ya? Que se utilizan alcoholes que se pueden consumir por las personas, alcohol de cereal, el que utilizamos normalmente para hacer extracciones, y esto a través de un proceso de extracción de estos cannabinoides, luego se mezcla con el preparado que vamos a utilizar. Y también albúmina, pero que podríamos tenerla a través del huevo y que también tiene grasa, pero eso no lo he probado así como tan específicamente cuántos cannabinoides se traspasan. Pero esas son las alternativas que tenemos. Perfecto. O sea, Fran, por ejemplo, me quiero hacer un quequito o quiero hacer una mantequilla. El vehículo podría llegar a ser la leche para poder hacer este queque. La leche y la mantequilla en este caso, ponte tú si me quiero hacer un brownie, ¿cierto? Ahí podrían ser ambas. Sí, hay distintas técnicas, se puede utilizar si es que son nuestros productos de la casa, o sea, las flores que tenemos cultivadas en indoor, y todo, incluso se puede usar de forma directa. Incluso podríamos hacer un guacamole y ponerle flores descarboxiladas si sabemos que están limpias, si sabemos que están como dentro de nuestro cultivo personal. Y si no, lo que se hace es como usar este medio a través de, se puede descarboxilar previamente o se puede hacer una descarboxilación más cortita y luego ponemos de nuevo un poco de temperatura, ya sea con una mantequilla o con una leche o con la leche vegetal que vamos a utilizar, y la exponemos nuevamente a temperatura para terminar el proceso de descarboxilación y filtramos finalmente. Y ahí tenemos nuestra leche, nuestra mantequilla ya con los cannabinoides. Ya, perfecto entonces. Oye, yo me acuerdo que ese día hiciste un pesto con las hojas. Oh, sí, quedó súper rico. Ya lo creo, sí. Nosotras mirábamos y era como, por favor, dame un poquitito. Pero cuéntanos un poco, Fran, cómo es esa receta, porque yo la encontré total. El pesto con hojas de cannabis se hace con la cannabis cruda en fresco. Se puede como reemplazar nuestra cannabis por espinaca o por otras hojas que utilicemos en cualquier preparación. Y la gracia de esto es que conserva muchas de las propiedades del THC, pero sin psicoactividad.
Entonces, para las personas que no les gusta esto de sentirse volado o high, puede utilizar la cannabis cruda, puede ser un batido verde, puede ser este pesto que hicimos, y el pesto se hace igual que el pesto que se hace con albahaca, ajos, aceite de oliva, puede llevar queso rallado. Yo utilizo levadura nutricional, que para no utilizar queso, esto le da el saborcito al queso, que estamos como acostumbrados a tener también en el pesto. Y un poquito de frutos secos, pueden ser nueces, almendras, frutos secos que más nos gusten, y esto se tritura. Es súper simple y partir con los líquidos, de a poquitito con al final los frutos secos para que sea más fácil este proceso, un poquito de sal, de pimienta y listo. Y ahí tenemos un pesto que podemos usarlo para acompañar papas, para hacer unos espagueti al pesto. Podemos utilizarlo también si hacemos un picoteo en la casa, solo para los que están en la casa, sin invitar a nadie. Claro. Hay que cuidarse. Pero podemos hacer distintas preparaciones con este pesto y también se puede hacer en vez de albahaca, perejil, y lo hacemos como tipo provenzal. Entonces tiene un saborcito, la cannabis cruda, como todas estas hojas verdes, como un poco espinaca, se siente harto la clorofila, pero al mezclarlas con otras hierbas más aromáticas, súper rica la mezcla. O en ensalada también puede ser. Qué rico. Oye, no, qué buena idea eso que dijiste de la provenzal. Es como ajito deshidratado con perejil deshidratado, hojitas de cannabis cortadas chiquititas y perfectamente hasta hacer una milanesa de repente de berenjena, que son tan ricas, o para las Sí. personas que comen carne también, una milanesa adobada con este provenzal. Qué rico, qué buena idea. ¿Qué otras recetas nos puedes recomendar, Fran, como para ocupar las hojitas? Solamente ahora conversamos un poco de las hojas y después como que ya vamos a ir entrando a desmenuzar la plantita. Pero con hojas, ¿qué otras cosas podríamos crear en nuestras casas? Eh, con hojas podemos utilizar, como le dije, en crudo, en jugos verdes, hacerlo en la mañana. Podemos incorporar de a poquito. Para la gente que a veces les cuesta consumir vegetales, igual es una opción hacer un batido en la mañana, y a veces le podemos colocar ahí mismo leche de cáñamo, podemos ponerle otras frutas, verduras, un poco de jengibre, cúrcuma, ir aprovechando igual otros alimentos que tienen varias propiedades, y partir el día con un jugo también es una muy buena opción. Eh, También, ¿qué podemos hacer con hojitas? Eh, bueno, como te dije, igual lo podemos usar en ensaladas, me imagino que igual así como en una, como tipo florentina, en un panqueque, como cuando usamos la selga con huevito, puede ser también otra Claro. opción. A esa selga colocarle hojitas, o en verdad a cualquier preparación que utilizamos, espinaca, selga, cale, podemos reemplazar la parte de esto con hojas de cannabis. Entonces esa es una muy buena opción, como incluso así como si es que nos gusta mucho como acompañamiento, podemos mezclarlas, usarla a la crema, hacer una crema con crema vegetal o con crema animal, se puede hacer, con una crema de avena, se puede hacer como espinaca a la crema, y es incorporarle cannabis también. Excelente. Y Bueno, es un mundo en definitiva, es un ingrediente sí, más. Ajá. sí, hay que darle igual como una planta más, porque que podemos tener en nuestras huertas. Entonces, si las consideramos como una planta más, podemos aprovecharla completa. Y también si ya las secamos las hojitas, que es cuando las cortamos y las secamos, podemos usarla ya con incorporación de temperatura, y ahí podemos aprovecharla para hacer las leches, para hacer la mantequilla, directa en un quequito también puede ir. Y es súper importante seguir viendo como eh, las porciones que vamos a utilizar. Eso es muy importante en todas las comidas canábicas, porque cuando uno hace una preparación psicoactiva con comida, o sea, con flores o con hojas, y muchas veces se nos pasan las cantidades porque se demoran en hacer efecto, nos puede dar un subidón muy grande,
Y eso para la gente que no está preparada o que nunca ha consumido cannabis, quizá no les vaya a venir muy bien. Puede tener un proceso físico o psicológico y que solo tiene que esperar. Se le va a pasar solo, tiene que estar tranquilo, pero es muy importante siempre partir como con la mitad de la dosis que te recomiendan, o lo que dice la receta, la mitad o un cuarto, esperar 2 horas, ver si no hace efecto o no, y ahí ir aumentando la dosis. Eso es muy importante recordar. Ya, perfecto. Sí, qué importante ese punto, ¿ah? Porque de repente hay gente que, o que por primera vez va a consumirla de manera alimenticia y por ahí es como, no, no me pasa nada, no, y de repente pasa todo y claro, nos Y pueden pasa llevar ahí mucho. como, y pasa mucho, claro que sí. Ahora, si llevamos, si llevamos la marihuana a la parte más terapéutica, Fran, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuál es el proceso de consumir? Bueno, yo recomendaría quizás igual probar con un poco de la cannabis más en crudo, ya sea en crudo en fresco o en crudo en los cogollos quizás secos, pero no descarboxilados. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida. Quizá el mismo chocolate que podríamos hacer con los cogollos descarboxilados, hacerlos con solamente Ujú. los cogollos secos, eh, y, y de ahí ir subiendo como quizás una pequeña dosis o una dosis mayor, pero siempre es importante considerar que la terapia con cannabis generalmente son microdosis las que utilizamos. Entonces, no siempre llegan a generar un efecto psicoactivo. En la mayoría de los casos son poquitas en terapias de pacientes muy específicos o con situaciones de dolor muy complejo o cáncer, son cuando Ujú. utilizamos altas dosis, pero generalmente para partir una terapia con cannabis son dosis bajitas. Ah, Y eso igual es importante considerar porque generalmente cuando usamos cannabis medicinal como que la gente espera que le genere un efecto psicoactivo o que suba así como un high, pero no, pues lo general es que vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos más desinflamados quizás, sin dolor, entonces creo que partir así como desde el crudo y siempre probar dosis muy pequeñas, ¿ya? Quizás nos vaya a servir igual para dormir, hacer una leche, un poquito de leche, el resto lo completamos con leche quizás normal, pero ir probando ujú. nuestras dosis bajas y también pensar en situaciones que tenemos que tener control o mucho tiempo del día estos cannabinoides altos. Ya hay personas que necesitan así como constantemente estas cannabinoides de forma un poco más alta en el cuerpo, entonces puede ser pensado también en estos tratamientos que son de mayor cantidad, pero lo bueno de esto es que a diferencia de, de un cigarro inhalado o de la vaporización, el efecto va a Ujú. durar mucho más, entonces va a tener que repetir su dosis menos veces en el día. Claro. Y lo otro que igual es importante considerar es que el THC se transforma en nuestro hígado, va a tener dos Ujú. metabolitos y uno de estos metabolitos genera mayor psicoactividad que el mismo THC. Entonces, generalmente por eso igual te pega más, así como la comida, aunque sea la misma dosis Claro. que usaste inhalada. Entonces, por eso siempre son dosis bajitas las que vamos a usar. Bien. Bueno, yo también te quiero hacer esta consulta a modo general y me gustaría saber qué opinas con respecto a qué se debe nuestra compatibilidad con el cannabis. ¿Por qué nuestro cuerpo la acepta tan bien? Hace poco tomé un curso eh, de Ecuador, de los muchachos y chicas de Mayu. Ellos igual tienen una visión un poco más holística del tema de la cannabis, incorporando harto Ujú. así como nuestras terapias más ancestrales también. Ya. Y dentro de lo que hablamos en el curso, que me resonó mucho y le hallo bastante sentido, es que igual el sistema en el cual se genera nuestro sistema endocannabinoide igual viene del sistema como araquidónico, que viene de las plantas. Entonces, nosotros igual somos evolución de las plantas. Y eso igual hay que tenerlo en cuenta, que
el ser humano lleva años y años y miles de años de evolución. Entonces, para que llegásemos a ser quienes somos hoy, como especie, algún día fuimos plantas, algún día fuimos animales, otros animales, porque somos animales, pero también algún día fuimos plantas y fuimos bacterias. Entonces, compartimos algo como de una raíz, y ese sistema fue evolucionando hasta convertirse en el sistema endocannabinoide. Entonces, igual esa relación quizás que tenemos con las plantas es lo que nos genera también una relación tan bonita con la cannabis, de todas sus perspectivas. Y tan orgánica, ¿no? Porque el cuerpo que necesita sanar también a través de cannabis, digamos, lo acepta de una manera, como te decía, orgánica, se acopla súper bien, o sea, es súper efectivo también, ¿cierto?, en casos de inflamación, en casos de náuseas, pero también aplica como enfermedades mucho más severas, ¿no? Sí, porque bueno, el sistema endocannabinoide, su función es regular. Tiene que ver con la homeostasis, con mantener el equilibrio, y al generar este equilibrio y generar esta homeostasis, nuestro cuerpo vuelve a funcionar bien. Entonces, como que es un tema de autorregulación que pasa bastante, pero sí hay que tener ojo que hay algún porcentaje de la población que la cannabis no le va a hacer bien, como cualquier medicamento, como cualquier fármaco, finalmente, que puede tener reacciones adversas mayores de lo esperado, o incluso reacciones adversas sin ningún beneficio. Entonces es súper importante que si vamos a utilizar cannabis como terapia, hacerlo de forma asesorada, porque tenemos que ir viendo cómo nos va haciendo. Por eso partimos también con dosis mínimas, y ese proceso que igual se hace de acompañamiento en terapias de cannabis, y que igual hacemos en CannabiMed, tratar de hacerlo lo más integral posible la atención, y acompañar a los pacientes, a los usuarios de cannabis, los usuarios, porque es un proceso también de acostumbramiento. Hay gente que la hace bien de una, con muy poquitas cantidades, hay gente que tiene que ir subiendo más, porque también todos tenemos distintas cantidades de receptores, distinta cantidad de enzimas que generan, que degradan. Entonces, cada persona es un ser único, entonces cada persona tiene que tener igual su dosificación específica. Perfecto. Oye, Francisca, ¿y cómo ha sido tu experiencia con CannabiMed? Me imagino que espectacular, que bueno, debe ser ahí todo un aprendizaje en el día a día, tú también ahí con tus pacientes, tú eres nutricionista, ¿cierto?, de este centro, pero cuéntanos un poco la experiencia que has tenido. CannabiMed ha sido muy bonito, o sea, una experiencia muy enriquecedora, porque bueno, yo vengo de Antofagasta, me vine a Limache como hace 2 años, y ahora vivo en Valparaíso. Estando en Limache, yo conocí al Carlos desde antes, entonces desde la universidad, que es el director médico. Habíamos hablado de cannabis un par de veces, pero muy por encima, no sé, yo no sabía mucho en ese entonces, y me comenta que están buscando Nutri igual en el centro. Entonces, ya yo me puse a estudiar, porque solamente era usuaria de cannabis, sabía que para qué servía en general, las terapias como muy por encima, pero entrando a CannabiMed ya aprendí un montón, me capacitaron bastante los chiquillos, las chiquillas. Sabe mucho, es súper importante sus conocimientos, cómo sus saberes sirven para distintas situaciones de cultivo, de cannabis desde el punto de vista psicológico. Los psicólogos igual así como tienen un papel muy fundamental en el centro, y obviamente los médicos que han ayudado a estas terapias que se esparce igual así como por distintas personas. Y también entrando a CannabiMed entré igual como a un espacio de formación constante, y conocí igual a otras fundaciones. Estuve igual en un curso con Fundación Ciencias para la Cannabis y Latinoamérica Reforma, y ahí también aprendí. Ahí yo creo que como desde entrando a CannabiMed hacia adelante no he dejado de aprender cosas sobre cannabis. Entonces ha sido maravilloso, como que ya la cannabis no solamente es algo que me ayuda a relajarme o que me ayuda para mis dolores también. Tengo igual una tendinitis, tengo algunas otras cosas que utilizo igual cannabis constantemente, pero
se puede lograr entender como la importancia que puede tener para la salud de las personas y la importancia que tiene que tener el acceso a la cannabis también. Entonces, por eso igual es un proceso igual muy gratificante lo que se ha logrado igual en ese espacio. La Y verdad estoy es que súper sí. agradecida también de Ah, ese espacio. sí, por supuesto, claro que sí. Francisca, metiéndonos ya de lleno al tema de la medicina a través de cannabis, em, ¿cómo pueden ser los formatos a los cuales yo como paciente puedo acceder si es que voy a Cannabimed? Eh, Bueno, en Canamet lo que se hace es hacer la atención. Nosotros no tenemos en disposición la cannabis para los usuarios. Lo que hacemos es ir derivando a distintas agrupaciones de personas que autocultivan y que hacen cultivos colectivos. Entonces, en los cultivos colectivos uno puede acceder porque al final es un proceso legal en el cual uno es parte de este club de cultivo y te dispensan mensualmente la cannabis, esa es una opción. Otra opción obviamente es el autocultivo, educar desde ese espacio. Tenemos cultivadores y cultivadoras con mucha experiencia en el centro, con más de 10 años de experiencia de cultivo, entonces ellos igual tienen un rol súper importante. Eh, y las otras opciones también son como los preparados más artesanales que existen en el mercado, de aceites, que es una de las cosas que más se utilizan, aceites de forma de gotitas y que se pueden ser desde los macerados en aceite de oliva o los que se disuelven las resinas en aceite de oliva o aceite de coco o almendras. Ujú. Y las otras opciones son en resinas ya concentradas, que son para patologías en las cuales necesitamos alta dosis de cannabis. Entonces, esos son como los formatos que más se utilizan. Hasta ahora, bueno, teníamos un fármaco que estaba estandarizado, el ISP terminó con esa licencia, creo que era temporal. No se ha hecho hasta ahora no se ha solicitado otra vez esto. Esperamos que podamos tener un fármaco estandarizado, no porque no queramos el autocultivo, yo creo que el autocultivo es una muy buena opción, pero es importante igual la seguridad de este medicamento. Entonces, eh, tenemos que igual educar de la mejor forma para que las plantas que tengamos en nuestra casa sean con la inocuidad necesaria, que no vayan a tener hongos, que no vayan a tener plagas y que se manipulen con buenas prácticas finalmente. Entonces eso igual es muy importante, que podamos quizás tener cultivos colectivos y en los cuales podamos analizar estas muestras de las plantas y podamos decir, ya, efectivamente tiene tantos THC, tantos CBD, tantos otros terpenos y otros cannabinoides que también nos sirven. Entonces, es súper importante que podamos avanzar en políticas que nos vayan a servir como usuarios, también como pacientes, y al final las políticas que hemos tenido parece que vamos retrocediendo un poco con lo que está pasando. Así es. Bueno, es un... pero, se está en camino. Hay que pensar en eso, que se está bien encaminado. Prueba de esto es el mismo centro, ¿no? Donde tú trabajas, que es Cannabimed. Así que bueno, pero claro, me imagino que no va a ser tan fácil y que queda camino todavía por recorrer. Eh, pero bueno, insistir, Sí, insistir. Tú hay que como votar nutricionista, ahora, hay que hay votar. que votar, sí, hay que ir a votar ahora. Eso es importante. Ahí Sí. quizás se abra un espacio importante también para nuestra determinación en torno a nuestras medicinas, entonces eso, y creo que es súper importante destacar. Así que cuídense ahora para el 18 para ir a votar. Mira qué buen consejo, por supuesto que sí. Oye, Fran, te quiero preguntar por tu rol como nutricionista. Ujú. La gente llega a ti, ¿cierto? Me imagino que derivada de este mismo centro, tú la guías, me imagino que también les debes recomendar o hacer cursos de cómo hacer sus preparados. Me imagino que hay gente que, que va a querer solamente consumir CBD, no solamente el THC, ¿cierto? Entonces, tu rol, ¿cómo entra ahí con el paciente? Bueno, mi rol como nutricionista no solamente es orientarlo en torno a cómo usar cannabis en la dieta,
y las opciones que tienen para usar cannabis. Obviamente es parte de la asesoría en general. Siempre se consulta qué tipo de cannabis utilizan, quizás orientar un poquito más en eso, eh, porque igual, bueno, es súper importante destacar de que no todas las personas van porque tienen sobrepeso, asisten a la nutricionista o al nutricionista. Hay muchas patologías que es muy importante acompañarlas con la dieta, acompañarlas con, de hecho, la mayoría de las enfermedades, si nosotros consideramos lo que corresponde, nos alimentáramos en equilibrio, probablemente no nos enfermaríamos tanto. Entonces es muy importante de a poco ir incorporando la dieta como algo preventivo. Pero como son las condiciones que hemos tenido en nuestro país y como culturalmente ha pasado, hemos tenido igual una tendencia a que esto no esté en equilibrio. Como dice igual la Monse Caballito, igual la salud mental, eso nos tiene igual, estamos un poco desequilibrados también con eso. Entonces, es muy importante considerar la dieta como algo fundamental y base, en el cual vamos a ir viendo, yo lo que hago es evaluar obviamente el paciente, evaluar cuántos nutrientes requiere, cuántas energías, cuántas proteínas, cuántos macro y micronutrientes requiere, si tiene alguna patología específica, porque hay ciertas situaciones que tenemos más cuidado con ciertos alimentos, y de a poco generar al final una pauta o un plan que no sea estar a dieta, sino que sea alimentarnos de forma equilibrada y con las porciones adecuadas para lo que requieren nuestros cuerpos. Entonces es súper importante hacer ese proceso para guiarnos más o menos qué tenemos que ir comiendo más, qué ir comiendo menos, y al equilibrar esta dieta generar un efecto positivo en nuestro cuerpo y nuestro sistema endocannabinoide también, como lo habíamos visto anteriormente. Ujú. Perfecto, ya. Oye, ¿y estás atendiendo de manera remota? ¿Cómo lo estás Sí, haciendo ahora con todo este tema? sí, es ¿Sí? súper raro atender consulta nutricional de manera remota, porque igual tenemos que hacer mediciones. Entonces, esta adaptación es como las mediciones que le haga el mismo paciente, hay ciertos porcentajes que no podemos sacar, que esperamos sacar después cuando ya se pase el confinamiento, pero sí, estoy atendiendo de forma remota desde Cannabimed, pueden pedir la hora igual, o directamente de mi cuenta de Nutri Canábica, también estoy atendiendo. Pueden ser por estos dos medios. Y es súper como cualquier consulta médica online en este momento. Hay que agendar. Sí hago una atención un poquito larga, una entrevista previa, y después de la entrevista y de la atención como el de la primera consulta, a los 3 días envío el plan y ahí resolvemos las dudas. Todo incluido en la primera consulta, en el costo de la primera consulta, para poder hacerlo igual, para hacerlo bien, para no estar apurada en las atenciones y para entregar la información que requiere específicamente el paciente, la educación nutricional que requiere. Porque, como dije, todos los pacientes son distintos y requieren tienen distintas situaciones patológicas. Exacto. Claro que sí. Ya, buenísimo entonces. Vamos a estar dejando este video guardado, Fran, así que ahí también vamos a dejar tu WhatsApp si es que quieres para que la gente te contacte y por supuesto que te sigan tu Instagram, ¿cierto? La Nutri Canábica, y haga ahí sus consultas y bueno, me imagino que también puedes llegar a hacer algún tipo de asesorías con respecto a la alimentación. ¿Cómo están tus cursos, Fran? ¿Seguiste haciendo eso? ¿Has hecho más cursos? ¿Vienen algunos en camino? Sí, estamos en proyección de algunos cursos. No sé si me veo o no, pero la luz Sí, me sí, te tapa un ves poco. soñada, pero radiante. Eh, Tenemos un curso en camino que estamos organizando con la Casa Sativa ahora próximo. Estamos en la previa todavía del curso, pero yo creo que Bueno, va a salir pronto. Me cambié hace poquito de casa, así que ahora estoy como ya ordenándome para poder volver a hacer talleres. Y en Canavimed creo que igual vamos a tener talleres pronto. Vamos sí a dar la vuelta con los cursos. Tenemos que hacer cursos igual de cultivo, hacer algunos cursos de... Eh, también hay otros talleres que igual quieren hacer los chiquillos y las chiquillas. Entonces, cuando terminen estos talleres, volvemos al curso de cocina.
Y también pueden pedir talleres personalizados. Si alguien quiere hacer algún taller personalizado, también puedo hacer eso. Hacer una asesoría como específica de cocina canábica, también se puede pedir. O sea, por ejemplo, Fran, si alguien quiere hacer, ponte tú, un taller de cocina solamente THC recreativo, se Sí, hace. O también. si alguien, por el contrario, quiere solamente uno terapéutico con CBD, solamente ahí entraría eso. Así de personalizado. Sí, o sea, Buena. sí, sigue la orientación técnicas que correspondan a la cocina, que se tienen que hacer. Ya, qué bueno, genial. Bueno, vamos a estar atentos entonces también ahí ¿cómo se llama? A esos cursitos, porque yo me tomé el de cocina y además qué buenos precios. Sí, la idea de hacer los talleres, bueno, cuando son más masivos, ¿Mm? siempre en Canaima tratamos de tener precios asequibles, Súper. porque lo importante es como distribuir la información, que Mm. se democratice la información y no pasa nada tener tantos conocimientos acumulados ya en el centro si no se pueden expandir. Y es importante que la gente se eduque en todos los ámbitos. Por supuesto, claro que sí. Eh, a ver, ¿qué más me queda por preguntarte? Bueno, aquí tengo hartas consultitas. También con respecto a lo que mencionaste, de la dispensa de cannabis. Por ejemplo, si yo me atiendo con ustedes, ustedes me dan como el contacto, el dato de la dispensa. Hay bancos también, ¿no? ¿Cómo funcionan? Hay distintos dispensarios o cultivos ¿Mm? colectivos. Hay gente que lo tiene mucho más público y hay algunos que se cuidan bastante de esto porque sabemos que puede haber algún malentendido, ellos son bien precavidos porque lo que se entrega, lo que se dispensa, es porque eres socio, tienes que tener siempre tu receta médica y te van a dispensar solo lo que diga la receta. Eso es importante tener en cuenta. Y puede ser menos, pero nunca va a ser más de lo que dice la receta. Generalmente hacen una entrevista previa para conocerte. eh, y, y bueno, y como tú dije, no hay, son más dispensarios los que se llaman. Hay distintos dispensarios que pueden buscar, igual así como hasta en Instagram pueden haber distintos dispensarios. Y como dije, también hay algunos que son más precavidos y nosotros damos el correo electrónico solamente. Entonces, a través de correo electrónico se comunican o por teléfono, teniendo ya su receta, y ahí pueden acceder a estos dispensarios. Perfecto. Ya, mira que, o sea que tenemos digamos que de alguna manera la cadena completa, ¿cierto? Donde perfectamente ya nos podríamos tratar y obtener lo que necesitamos de manera seria, digo, avalada, ¿cierto? Por ustedes, por Sí, supuesto. Así sí hay que, dispensarios que bueno, incluso hacen sus análisis de sus plantas, entonces saben cuántos componentes tienen, están hechos con su certificación interna, entonces hay distintas opciones que podemos acceder para dispensar cannabis. ya, perfecto. Qué bueno. Ya, Fran, consultarte también por algún otro tipo de recetitas que quizás nos puedas llegar a dar que podamos hacer nosotros acá de manera casera, de manera hogareña. Ya conversamos, ¿cierto?, sobre las leches vegetales, las leches de las semillitas del cáñamo, nos diste la receta del pesto que me pareció espectacular, ¿verdad? Eh, Danos otro tipo de recetas que podamos hacer acá en casa. Eh, bueno, a partir de la leche la podemos aprovechar para hacer varias cosas. Podemos hacer preparaciones dulces y preparaciones saladas. Y eso también nos va a permitir porcionar. Como dije, como la dosificación es importante, quizás también podemos porcionarla, hacer quizás con esta misma leche, una sémola con leche o una avena con leche, eh, o arroz con leche, y esto lo vamos a poder porcionar de forma individual. Con la leche igual podríamos aprovechar ahora que está haciendo un poquito más de calor y podemos Ujú. mezclar esto con frutas y hacer un helado, congelarlo y también lo vamos a porcionar de esa forma.
Súper simple, trituramos con un poco de esta leche, puede ser con plátano para que quede más cremoso, se congela igual el plátano previamente y le incorporamos otra fruta extra o cacao, frutos secos, y vamos viendo nuestros gustos de por los helados y de esa forma también tenemos otra forma de preparación. O podemos aprovechar esta misma leche y hacer una salsa blanca, una salsa bechamel, y con esta salsa bechamel abrir así como las posibilidades a todas las salsas que salen a partir de esta o las mezclas que podemos utilizar. Siempre igual hay que ir considerando la incorporación de calor, cuánto calor le vamos a colocar y dependiendo del producto final que vayamos a utilizar es cuánto tiempo de descarboxilación previa vamos a tener que tener con la cannabis. Ahí hay que ir Exacto, sí. calculando y ponernos un poquito más científicos en la Claro. receta. Oye, sí, hay todo un tema ahí, como que tampoco es tan fácil, como que igual hay que entrar como a investigar o quizás tomarse los pulsitos mismos que tú haces. Pero el tema que la descarboxilación, por ejemplo, va sí o sí si es que yo quiero algún tipo de alimento recreativo, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí, ya sea de forma previa o de forma quizás directa, si vamos a hacer una preparación de larga cocción, supongamos si vamos a hacer algo que vaya a ir al horno o algo que vamos a tener harto tiempo cociéndose, lo ideal es como no hacer descarboxilación previa. Y la otra alternativa sería hacer, no sé, quizás un aceite de cannabis con una previa descarboxilación de los cogollos, combinarlo con el aceite, dejar que repose y traspasarlo al aceite y quizá al final de la preparación incorporarle este chorrito de aceite. Ah, perfecto. O sea que sería un exceso, por ejemplo, para hacer un brownie que ya va como unos 30 o 40 minutos, creo, al horno, sería como un exceso ocupar la mantequilla, ¿cierto? La leche y además después meterlo al horno, todo esto con, ¿cierto? Sería mucho. Eh, Quizás sería mucho, habría que evaluar las dosis que vamos a utilizar, pensar si es la dosis final, si es que es un brownie, en cuántas porciones lo vamos a dividir, y quizás una opción podría ser descarboxilar o descarboxilar hasta la mitad, con la mitad del tiempo, y incorporar quizás los cogollos descarboxilados y triturados en la mezcla del brownie. Como va a llevar Ah, leche, como va a llevar mantequilla, puede ser también esa una de las opciones. Va a tener sí la materia vegetal y para quienes quizás hay gente que les da lo mismo, así como que tenga estas, va a tener los pedacitos, pero eso va a hablar siempre desde nuestros gustos. ya, qué bueno, ya. Entonces hay que como ir, hay que investigar un poco más el tema, ¿no? Para que no se nos pase la mano. Pero bueno, echando a perder se aprende también. Sí, sí. Y también, bueno, si es que tienen una alta dosis de cannabis, van a vivir otros procesos también. Hay gente que igual le puede servir quizás tener eso. Obviamente hay que hacer hay situaciones específicas que hay gente que le va a hacer mal, quizás mucha cannabis o la cannabis en sí, pero en el general de las personas van a tener un viaje quizás un poco alto y se les va a pasar en algún momento. Va a durar hasta 6 horas, 8 horas, mucho, puede ser 12. Siempre Ya. dependiendo de las dosis y dependiendo de cuánta comida tengamos en nuestro estómago previamente. Si es que comimos antes de comer algún brownie, no va a ser tan fuerte. Pero si tenemos unas 3 horas de ayuno, 6 horas de ayuno o 12 horas de ayuno sin una comida previa, si quizás nuestra primera comida del día, una galleta, va a ser un poco más alto el efecto que nos va a generar y por más tiempo. Perfecto, claro, claro que sí. Bueno, hay un montón de información hoy en día, ¿cierto? Como tú bien dijiste, hay montones hay hasta programas, no sé, me imagino que has visto en Netflix también que hay un montón de Sí, programas donde uno como que alucina por la cantidad de recetas que hay, la creatividad como que explota. Hay concursos, ¿los has visto, Fran, los concursos que hacen? sí. Sí, lo he visto. Bueno, igual los gringos tienen muchos tipos de productos listos, sales, azúcares, un montón de formas Claro. de
hacer cannabis, bueno, ya legalizada completamente, pueden hacer esa diversidad de productos. Así que pueden aprovecharla de todas las formas posibles. Claro. No, nosotros aquí estamos más caseritos, pero bueno, también nos llama un rato a Sí, la cocina, a innovar, a experimentar, en definitiva, hacer la alquimia nomás que requiere el producto, ¿verdad? sí. Claro, claro que sí. Bueno, Fran, oye, me alegra mucho haber conversado esta tarde contigo. Agradezco toda la información que nos diste, las recetas ricas que nos regalaste. eh, y también, bueno, conversar este tema porque hay gente que todavía lo encuentra un poco tabú o tal vez un mundo totalmente desconocido, pero que vale la pena siempre como difundir, ¿no? Porque en definitiva tenemos el acceso a tener medicina incluso plantadita en tu patio, ¿verdad? Entonces cuando empecemos a verlo con esa naturalidad, ya vamos a empezar como a desmitificar nosotros mismos cuántas creencias que están como mal arraigadas en uno, ¿no? Sí, es súper importante sentirla o ver la cannabis como una planta más que podemos tener, eh, y también entender de que va a tener sinergia con otras plantas. Y de ahí también es todo otro mundo en el cual vamos a empezar también a ver la potencialidad de otras plantas que nos van a generar distintos efectos positivos en el cuerpo. Entonces, también es un camino, una apertura, no como decían antes, a otras drogas, sino que también a otras medicinas y también entender de que no solo la cannabis y las plantas que podemos tener en nuestro jardín, en nuestra huerta, sino que también otras plantas de poder que también nos pueden hacer bien y sanar a otro nivel también. Por supuesto. Bueno, es un mundo maravilloso que hemos querido explorar esta semana de la mano de expertos como tú, ¿cierto? Gente que ya ha estudiado, que tiene conocimientos, eh, capacitada, por supuesto, para asesorar, para sanar, para guiar también a toda la gente que así lo requiera. Así que bueno, Francisca, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Como recién te conté, voy a dejar este live guardadito para que después la gente te consulte y vamos a estar súper atentos a tus próximos cursos. Siempre es bueno aprender, siempre es bueno abrirse, ¿cierto?, a nuevos conocimientos y bueno, ahí también está la Fran entregando tanto con estos talleres que son además súper completos, ¿cierto? Después tú mandas como por correo electrónico todas las recetas y bueno, así como bien Matea. Sí, hay que aprovechar que cuando a uno le gusta algo, igual lo hace con cariño y con harto amor. Así que siempre lo que entrego lo hago con harto cariño. Sí, muchas gracias, Fran, entonces por acompañarnos y bueno, te mando un gran abrazo, estamos ahí en contacto y bueno, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, por apoyar a Buenamente, digamos, en estas instancias también, donde estamos entregando cultura, entretención, aprendizaje, bueno, de todo un poco a las personas que por la tarde también nos acompañan. Así que te mando un muy fuerte abrazo y toda mi gratitud para ti, amiga. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por el espacio. Es súper importante estos espacios de difusión. Así que totalmente agradecida de la invitación y espero que nos volvamos a ver en otra instancia. Por Un abrazo supuesto, que así grande sea. para ti. Muchas gracias, linda, muchas gracias. De verdad que te lo agradezco. Un besito grande entonces y quedamos ahí súper contactados. Sí, que estés súper bien. Un abrazo. Gracias. Chao, Fran. Gracias por Chao. todo. Chao. Ahí está. Bueno, ojalá que nos puedan seguir también mañana a las 18 horas. Vamos a estar conversando con Paulina Pozo. Justamente vamos a seguir este tema de las plantas maestras y vamos a estar conversando de plantas psicoactivadoras. Ella tiene un gran currículum. De hecho, hoy en día está encargada de todo un centro en Barcelona, ¿cierto? Tiene vasta experiencia también en Perú. Ella estuvo a cargo de un centro en la Amazona peruana. Así que bueno, los quiero invitar entonces mañana a otra nueva entrevista, una gran conversación, donde vamos a seguir entonces, como les contaba, conversando de plantas maestras. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. La próxima semana también se viene increíble.
Vamos a estar con Sixto Paz conversando también justamente de toda nuestra cultura ancestral andina. Así que bueno, muchísimas gracias ahí por acompañarnos todas las tardes y ojalá que a quienes después vean este video, por supuesto la información les sirva, la sepan ocupar y que cualquier duda pueden contactar por supuesto a Francisca Riveros, nutricionista del Centro Cannabimed. Así que muchas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 18 horas. Un besito. Chao, chao. Gracias.